El Valle Salado de Añana es una de las joyas más representativas a nivel mundial de la evolución histórica de la industria de la sal, este preciado mineral conocido desde la antigüedad como el oro blanco. El surgimiento natural de manantiales de salmuera ha hecho posible que en su entorno inmediato se desarrollara en este valle durante miles de años un importante poblamiento que en torno a la producción de sal ha sabido adaptarse a los condicionantes y especificidades de cada época, hasta el día de hoy. Sobre el Valle Salado de Añana vamos a hablar con quien más profundamente lo ha estudiado, el arqueólogo e historiador Alberto Plata, doctor en arqueología por la Universidad del País Vasco, cuya experiencia es amplísima y con quien ya hemos charlado en alguna otra ocasión en el programa, de la mano de Juan Aguirre, como siempre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva. Sí, pasada primavera, ¿verdad? Hablamos y precisamente lo comentamos con Alberto, y después del verano vamos a retomar este tema para comentar a ver qué resultados ha dado pues la campaña, tanto en cuanto a la producción de la sal como en cuanto a la campaña arqueológica que él dirige, porque Alberto, como ya dijimos, es arqueólogo, participó durante años en la investigación de la Catedral de Santa María de Vitoria y además luego se doctoró precisamente con una tesis sobre el paisaje cultural del Valle Salado de Añana. O sea que es la persona adecuadísima para hablar sobre este tema. Alberto, ¿qué tal? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Alberto. Oye, después de nuestra última conversación, que fue ya por marzo así, el Valle Salado recibió el premio Europa Nostra de la Unión Europea, que es un premio que concede la Unión a los mejores ejemplos de gestión del patrimonio cultural. Y además el jurado destacó el ejemplo innovador de recuperación integral del patrimonio que ofrece el Valle Salado. Y esto es un empujón, supongo que importante, ¿no? Importantísimo. La verdad es que este reconocimiento es un premio en la labor de más de 15 años de muchísimos especialistas y se agradece, ¿no?, que al final recompensen tu trabajo con este tipo de premios. Además, no solo recibimos el Europa Nostra, sino que recibimos el premio especial, que encumbra dentro de esos 30 y pico sitios a 7, 8 lugares que son todavía más reconocidos. Dentro del propio Europa Nostra, o sea, hay diferentes categorías. Eso es, hay un premio especial dentro de los Europa Nostra. Pues nosotros recibimos ese premio especial. Toma. Ajá. Bueno, ¿y cómo vais notando el auge del éxito del Valle Salado de Añana? ¿Vais percibiendo que hay cada vez más atención o más interés por un lugar que oferta no solamente un lugar turístico interesante, sino un centro de historia, de arqueología y de cultura en general, con mayúsculas, pues poco usual, por así decirlo? Eso es precisamente por lo que llamamos al Valle Salado paisaje cultural, ¿no? Un paisaje cultural al final es una unión de todo, de cultura, de patrimonio, de producción, al final es una fábrica de sal y todo eso es lo que está cambiando enormemente en los últimos tiempos. O sea, al final se nota en todos los ámbitos, ¿no? El número de visitas cada vez es más creciente, pero esto no está enfocado solo a las visitas, ¿no? Las visitas son muy importantes, pero el hecho de que el Valle Salado cada vez tenga más eras en producción, que cada vez se venda más sal, eso es lo que va a generar un futuro al Valle Salado. Pues vamos con esto, Alberto. Esta temporada, esta campaña que se desarrolla pues durante el verano y acaba a comienzos de otoño, la campaña de cosecha de la sal, ¿cómo ha ido? ¿Qué balance se hace desde el punto de vista de la producción de sal en cuanto a cantidad y calidad? Pues habría que hablar de como el vino, ¿no? Excelente o muy excelente, como habría que... Sí. Pues la verdad es que ha ido bien, se ha superado las cifras que había el año anterior y más importante incluso que lo que se produce es lo que se vende, ¿no? Que al final nosotros producimos en función de lo que se vende y la verdad es que en ese sentido la cosa marcha bien. Bueno, y durante el verano se ha desarrollado una nueva campaña de excavaciones en el recinto salinero. Si te parece, vamos a hacer repaso a lo que la arqueología nos está descubriendo sobre el pasado del valle. En primer lugar, ¿cuál es el contexto geológico que permite que esta fábrica de sal lleve produciendo ininterrumpidamente una cantidad de tiempo importante, pues este oro blanco, al que llamábamos antes oro blanco? Pues curiosamente es un fenómeno geológico que se llama diapiro, ¿no? Y en realidad ahora no hay un mar en Salinas, pero sí que hubo mar hace 200 millones de años. El mar dejó debajo de nosotros una capa enorme de sal que debido a diferentes causas geológicas ha subido a la superficie, ¿no? Eso hace que tengamos una burbuja de varios kilómetros de longitud, anchura y profundidad, que nos proporciona sal sólida. Los manantiales de alrededor, las aguas subterráneas, son las que hacen que afloren ese oro líquido que es el que circula por el valle. Y, oye, Alberto, ¿y qué diferencia hay, por ejemplo, en este modo de producción de allí, del Valle de Añana, respecto a, por ejemplo, a Leitch Gachaga, ahí en la línea entre Guipúzcoa y Álava, que tiene, se dice que se está documentado desde hace 1000 años, pero dicen que probablemente fuera de origen romano, ¿no? ¿Qué similitudes y qué diferencias hay el uno respecto a otro?
Pues a nivel geológico es exactamente lo mismo. Las aguas proceden de ese antiguo mar que está surgiendo del fondo de la Tierra, pero a nivel de producción no tienen absolutamente nada que ver. En realidad, la península hay un sistema que se llama las salinas de interior que utiliza para producir la sal, utiliza el sol, ¿no? El sol y el viento. Es raro que Salinas de Añana y Salinas de Léniz estén casi conviviendo tan cerca porque al final son dos climas diferentes, ¿no? Parece que en el Valle Salado, que es más sur, sí que tenemos sol para producir, pero en Salinas de Léniz no lo han tenido, ¿no? El no tener ese sol, el no poder producir por evaporación solar es lo que les llevó a utilizar otros medios, que era el fuego, ¿no? Y ese fuego es lo que utilizaban en esas dorlas, que llaman esos, en esas cazuelas, eso es. Sí. Que al final es buscar una forma artificial para separar la sal del agua. ¿Desde cuándo se certifica que se produce sal o que se extrae sal de Añana? ¿Y cuál era el sistema que se utilizaba en esos tiempos más remotos? Pues esa fue la sorpresa hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo cuando hice la tesis doctoral sí que decía que probablemente las salinas, como sale la salmuera de forma tan fácil, se hubieran utilizado hace muchísimo tiempo, pero no teníamos pruebas de ello, ¿no? Durante la recuperación de unas eras hace unos años fue cuando aparecieron unos estratos arqueológicos y es cuando empezó la cosa a dar información, ¿no? Y la información fue tan importante que hemos podido documentar la producción de sal hace más de 6.500 años. ¿Y qué sistema se utilizaba en los orígenes? El sistema totalmente diferente al que hay ahora, lo que decíamos antes. Ahora sí que se produce las salinas en esas terrazas horizontales con sol y con viento. Las eras, esas eras de producción de sal que todos conocemos, pero ese paisaje en realidad es un paisaje históricamente moderno, ¿no? En realidad solo lleva 2.000 años en pie. La sorpresa de las excavaciones arqueológicas es que se ha documentado un sistema de producción que es parecido al de Salinas de Léniz, que es lo que hablábamos antes, que en realidad utilizaron el fuego, pero claro, utilizaron el fuego durante casi 4.000 años. ¿Qué hacían para ello? Pues que hacían fuegos en el suelo, ponían unas cazuelas de barro encima de las hogueras e iban añadiendo agua salada poco a poco, hasta que conseguían que todo el interior fuera un bloque de sal. Como ese bloque de sal estaba pegado al interior de las paredes de la cerámica, no tenían más remedio que romper la cerámica y se quedaban con ese molde de sal, que además es fácilmente transportable para cualquier sitio. ¿Y esos trozos de cerámica son los que encontráis cuando estáis excavando? Eso es. Estamos hablando de casi 4.000 años quemando, ¿no? Por eso no tiene que haber un árbol en Salinas desde hace miles de años, 4.000 años quemando madera. Y lo que queda son pues unos estratos, unas capas de carbones absolutamente enormes y millones de fragmentos de cerámica que se han roto durante todo este tiempo. ¿A qué profundidad? Pues hasta los 4 o 5 metros de profundidad hemos bajado. Fíjate. Sí. Y a lo largo de estas épocas, del Neolítico y luego en los milenios posteriores, pero todavía en una época muy remota, ¿cambiaba mucho el método de producción o siguieron utilizando este mismo sistema que nos has descrito hasta épocas, no sé si romanas o incluso más recientes? Por lo menos lo que tenemos documentado en Añana fueron 4.000 años, más o menos desde el origen en el Neolítico hasta época romana. Y ya es en época romana cuando documentamos ese cambio. Es cuando directamente encima de esas fábricas de sal con fuego es donde aparecen las terrazas de producción de época romana. Esas eras, que es como se llaman, ¿en otros lugares también se dan? Sí, son comunes. Son comunes. Eso es, son eras de barro y con unas dimensiones que varían en función de cómo producían ellos la sal. ¿Y eso de dónde podría venir? ¿De influencia romana? Las eras. Sí. Hombre, al final los romanos vienen produciendo su control era el Mediterráneo, ¿no? Un sitio donde hay sol y el sistema de producción era parecido, o sea que probablemente sí. Al final parece que vivimos siempre aislados del mundo, ¿no? Ya. Y en realidad no es así, ¿no? Todo se comunicaba, ¿no? Efectivamente, sí. Oye, y luego ya en la alta y en la baja Edad Media ya se encuentran pues más material, ¿no? Pozos, y ya dicen que algunos, confírmame, en muy buen estado, las eras estas. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen estos testigos sobre la forma de producir de aquella etapa? Que además es la época en la que surge la comunidad de herederos de Salinas, ¿no? Que aún pervive y que regula la explotación del yacimiento y que tiene sus particularidades sociológicas. Así es. Una de las sorpresas que nos dio las excavaciones de este año y del anterior ha sido que hemos encontrado una inundación que hubo en el valle enorme en el siglo XIII y esa inundación ha hecho que se sellaran las eras de producción de ese momento, ¿no? Entonces ha sido increíble cómo después de quitar arena que parecía arena de playa, lo que se está apareciendo debajo son las eras de producción del siglo X, del siglo XI y del siglo XI, pero en perfecto estado, ¿no? Me doy anécdotas y es que hasta el salinero que las estaba viendo cuando se las enseñamos, Edorta, nuestro jefe salinero, sí decía, joder, pues si podemos producir sal encima, ¿no? Joder. Y es que en realidad estaban perfectas, hasta la arcilla que estaba haciendo los bordes, que es maleable como la plastilina, está perfecta, ¿no? Y eso la verdad es que está siendo una suerte y
y digno de ver, claro. Qué gozada, ¿verdad? Desde el punto de vista arqueológico es una gozada. Sí. Esa inundación, ¿cómo pudo producirse? Pues el valle está lleno de meandros. Seguramente pues una avenida de aguas enorme se taparía el cauce del río, que está encajado, y eso hizo que pasara por todo encima del meandro, quedó tapado. Sí, empezaron a construir por encima de todo aquello. Quitar una capa de 1,5 metros de arena de río tenía que ser más complicado que poner encima otras eras. Así que por suerte decidieron poner unas eras encima y nos dejaron bien selladito lo que hay abajo. Sí. Y cuando encontráis este tipo de material arqueológico, ¿hay forma de integrarlo en la visita? Porque recordemos que estamos hablando de un lugar que también tiene su componente turístico, está abierto al público. Entonces, ¿se puede incorporar este tipo de hallazgos a las visitas? Sí, eso hacemos. En realidad, las excavaciones todavía queda mucho por hacer, ¿no? Entonces, lo que solemos hacer es en verano, porque las eras y de arcilla son sensibles, durante el invierno se tapan y durante el verano las abrimos. Y la forma de mantenerlas es curioso, pero es haciendo lo mismo que han hecho los salineros durante miles de años, ¿no? Se vuelven a regar con salmuera en época de producción para que estén en perfecto estado. Bueno, desde luego, Alberto, como arqueólogo, trabajar en Salinas es algo maravilloso, ¿no? La verdad es que sí. Es lo que hablamos de que es un paisaje único en el mundo, y desde el punto de vista de investigación arqueológica más todavía, ¿no? Tener un sitio con 6.500 años de antigüedad y en el que puedes encontrar restos de todas las épocas, desde el Neolítico hasta la actualidad, no hay sitios. Por supuesto, y supongo que todavía os va a dar muchas sorpresas agradables. Todavía quedan muchísimas, y espero dentro de poco sacaremos más, yo creo. La cosa sí que sí, cada vez que excavamos en un sitio nuevo sí que vamos encontrando información de nuevas épocas, y eso se nota, ¿no? Al final es completar una parte de nuestra historia. Encima no es una parte que siempre estamos acostumbrados en fases más antiguas de Neolítico y todo esto, ¿no? A que al final los yacimientos siempre están en cuevas, sabemos dónde vivían, pero este yacimiento lo que está proporcionando también es dónde trabajaban, ¿no? En 1800 la sal de Añana era reconocida entre las mejores de Europa, pero a un periodo de expansión que vino por aquel entonces le siguió una profunda crisis que incluso obligó a cambiar el sistema de producción. ¿Cómo se llegó a esta crisis y sobre todo cómo se superó? Siempre hablamos de la sostenibilidad del valle, ¿no? Que al final un paisaje necesita ser sostenible. El primer momento que se superó, se dejó de lado esa sostenibilidad fue precisamente a principios del siglo XIX, ¿no? Las eras del Valle Salado no era propiedad de los salineros, sino que era propiedad del Estado. Y el Estado decidió que aquello podía ser mucho más grande y producir mucho más. Así que obligó a todos los salineros a construir más eras y a producir el sistema de otra forma, ¿no? Ya no el sistema riego que impusieron los romanos hace 2000 años, sino que cambiaron el sistema por un sistema lleno. Eso creó muchísimos problemas, porque no hubo manera de producir sal así, porque aquí está lloviendo demasiadas veces. Entonces lo que se llegó es a construir un valle muy fuerte, con unas estructuras mejor hechas, y si bien la producción no fue todo lo bueno que llegó a ser, la imagen que tenemos ahora es gracias a ella, ¿no? Ese valle que se arregló completamente con esa imagen es lo que podemos ver ahora. ¿Estamos hablando en qué periodo de años, poco más o menos, Alberto? Desde 1801 a  1815, 1820 más o menos. En todo ese proceso se produjo en esos 15 años. Uh-huh. Vinieron ideas, digamos, ilustradas, de más rendimiento, etcétera, pero aquello no funcionó y hubo que remozar el tema. Eso es. De hecho, cuando acabó ese monopolio del Estado que se quedó con las salinas, pues resulta que el Valle Salado, pues si está en el estado en el que está, es precisamente por eso, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, todo llega a su fin, y si bien en un momento toda esa sal que producían era blanca, de calidad, etcétera, la revolución de los transportes fue el caos para todas las salinas de interior, ¿no? Antes las salinas siempre vivían del mercado que tenían alrededor. Al final las cosas había que transportarla en carro y en burros. Claro. En el momento que vienen los sistemas de transporte mecánicos, pues resulta que a un salinero de Añana le resultaba más barato comprar sal de Torrevieja que producirlas ellos mismos, ¿no? Ese sistema fue el que hizo, pues eso, que casi todas las salinas de interior acabaran desapareciendo. Salinas de Añana no desapareció porque en realidad la producción siguió manteniéndose, y sobre todo por esa gran reforma que hemos dicho que no era sostenible, que hizo que tuviera estructuras más potentes para aguantar hasta hoy día. Precisamente la cuestión de la sostenibilidad es algo que me imagino que promocionáis intensamente en el Valle Salado de Añana, porque son casi 7.000 años de historia, de armonía entre una actividad industrial y un paisaje natural que se ha preservado muchísimo. Así es. Además es uno de los valores que siempre ponemos del paisaje, ¿no? Es cómo ser sostenible, cómo saber aprovechar esos recursos que están en el entorno para seguir vivos, ¿no? Y sobre todo hay algo que en paisajes culturales se llama la resiliencia, ¿no? Que es la capacidad de los paisajes para adaptarse a los cambios.
y la única forma de vivir durante 7.000 años es lógicamente adaptarse a todos ellos, ¿no? Ya sea los de época romana, los de Felipe II o a los actuales, ¿no? Cómo ser capaz de una salina de interior, una industria tradicional, sobrevivir en los tiempos modernos, pues está claro como sí, y esta es un ejemplo. Es la magia del lugar, sí. Y Alberto, ahora que ya ha pasado el verano, ha pasado la campaña de producción, la campaña arqueológica, ¿cómo se vive el invierno en Añana? Cuando está, que es la primera villa real de Álava, ¿verdad? Y una de las villas más antiguas del País Vasco, pasa a ser, pues yo creo que una de las menos pobladas también. Sí, la verdad es que el empadronamiento en Salinas está muy bajo, ¿no? ¿En cuánto está? Pues no sé si llegará a 150 o 200 personas o una cosa así. Sin embargo, aquellos salineros que dejaron la sal y se tuvieron que ir del pueblo a otros sitios, siguen todos muy vinculados, ¿no? Es curioso que es un pueblo que para casas que tiene 700, o sea, puede tener 700 personas viviendo, solo tiene 150, pero todo lo que sean fines de semana, fiestas, allí están todos los salineros siempre dando el callo en todo. Bueno, Alberto, y de cara a campañas de investigación de próximos años, ¿qué es lo que te gustaría encontrar? Pues lo que nos gustaría encontrar, ya sabemos dónde vivían, que vivían a veces en cuevas, sabemos que vivían en poblados, sabemos dónde trabajaban, que trabajaban en el Valle Salado produciendo sal, y lo que nos gustaría saber ahora es dónde están muertos, ¿no? Dónde están enterrados. Esto nos podría dar muchísima información sobre los salineros, que en otros sitios sí tienen, por ejemplo, las minas de Hallstatt y otros sitios, ¿no? Al final el estudio de esa gente que se ha muerto trabajando te da muchísima información de población, enfermedades, desgastes provocados por la forma en la que están trabajando, incluso todos los ajuares que pueden estar en torno a ellos, ¿no? Uh-huh. Esa es una de las cosas que nos faltan, pero lógicamente tiene que estar en el entorno, así que ojalá algún día lo encontremos y recuperemos toda esa información. ¿Y en otros lugares similares está cerca del lugar de trabajo, del lugar de vivienda, la zona funeraria? Es complicado. Sí que hay algunas épocas que en la parte de arriba hay un yacimiento, pero de momento no se han encontrado esos enterramientos. Hay veces que no se entierran los cuerpos, sino que se entierran las cenizas dentro o los cuerpos dentro de vasijas. Es complicado. Pero el día que aparezca la información que proporcionar será terrible. Y tiene que estar en el entorno, seguro. No sé, nadie vive en un sitio y se entierra a 10 kilómetros, ¿no? Claro. Y podría haber varios puntos. Podría haber. Estamos hablando de 4.000 años en la prehistoria, ¿no? Eso hablábamos un poco. La producción de sal en Añana es desde el origen de los tiempos, ¿no? Estamos pasando, además, estas fechas que nos está dando es 5.000, o sea, casi hace 7.000 años es cuando la humanidad empieza a necesitar sal para vivir, ¿no? Es el paso del Paleolítico al Neolítico y es cuando la gente empieza a sentarse, empiezan a dejar de vivir de la caza y empiezan a vivir de las plantas, y en el momento que la gente empieza a vivir de las plantas necesita un aporte extra de sal, ¿no? O sea que Salinas está aportando información de eso, una necesidad primordial del ser humano para poder sobrevivir ante un cambio de vida. Y ya que has mencionado la importante información que puede aportar el hallazgo de cuerpos enterrados, has mencionado la cuestión de las patologías asociadas a la actividad. ¿Creéis o se conoce que existieran patologías ligadas a ese trabajo específico con la sal? Sí, por lo menos, por ejemplo, en las minas, lo que te contaba, en minas de sal que han encontrado cuerpos sí que encuentran patologías, ¿no? El estar llevando cestos de forma continua ocasiona huellas en los huesos, etcétera, etcétera. Sí que puede provocar. ¿Y de actividad cómo andáis? ¿En algún momento se cierran las visitas al público? No, las visitas guiadas están abiertas todo el año. Al final no se produce sal, pero el valle es espectacular en todos los tiempos, ¿no? Tiene su magia con nieve, con lluvia, mojado, blanco, tiene su magia, por lo cual hay pocos días del año, días muy especiales que cerramos, pero siempre está abierto. Sí que reducimos los horarios para que, pues, lógicamente, cuando es de noche no hacemos visitas, pero está abierto para todo el que quiera visitarlo. Bueno, y la información la tenemos en su página web, Juan. Sí, una web que ya lo dije la vez anterior, es una web estupendísima, muy atractiva, con cantidad de informaciones, información práctica, con vídeos, con documentos, con notas de prensa. Recomiendo vivamente entrar en www.vallesalado.com. Uh-huh. Con Alberto Plata a la cabeza, ahí están trabajando en el Valle Salado de Añana para preservar este patrimonio cultural y también un lugar no solo turístico, sino de interés comercial, porque lo que no te hemos preguntado, Alberto, es ¿cuánta sal se comercializa desde Añana? Pues se comercializan diferentes tipos, no solo es una sal, no es solo la sal mineral, sino que se comercializan varias toneladas de flor de sal mineral, hay sales con especies, hay un poco de todo, ¿no? Para todos los mercados. Ahí están los chuzos, o sea que en realidad es lo que decíamos antes de esa resiliencia, ¿no? Que al final no es solo un producto, sino que hay que adaptarse a los mercados para poder tener éxito en ellos. Y la famosa flor. La flor que no falte, y que no falten los buenos chuletones para la flor, claro. Exacto, sí.
Muy bien, muchísimas gracias, Alberto. Y bueno, esperamos seguramente hablar contigo porque no será lo último que se descubra en el Valle Salado de Añana sobre su pasado arqueológico. Un saludo, gracias. Gracias a vosotros. Eskerrik asko, Agur, Juan. Agur.